En Hebreos dice, luego que habló, creó, y luego que creó, sigue aún al día de hoy, sosteniendo todas las cosas por la palabra. Yo no sé tú, pero mi vida está sostenida por una palabra. Lo que va a pasar conmigo está sostenido por una palabra. Algo que Dios me dio y fue una palabra. Gloria al nombre del Señor. Hebreos capítulo 1. Y luego vamos a leer algunos versos de Juan capítulo 1 también. Dice la palabra en el nombre del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en su capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Espíritu del Dios viviente, te damos gracias. Eres bienvenido a este lugar. Sin ti yo no puedo hablar, sin ti yo no puedo predicar, sin ti yo no puedo ministrar. Te necesito. Ven a este lugar. Desata espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Abra a nuestro espíritu. Habla a nuestro espíritu, Señor, para que nuestra alma obedezca y nuestro cuerpo sea transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Que podamos conocer tu voluntad perfecta en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo comenzó por una palabra y todo va a terminar por una palabra. Muchas veces reducimos la palabra de Dios solamente a la escritura que fue revelada por el Espíritu Santo a más de 45 hombres en 1500 años, la Biblia. Pero en realidad no todo se reduce a lo que está escrito en la palabra. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que todavía Dios sigue hablando. Todavía Dios habla. Dios habló, pero todavía Dios sigue hablando. Y hay un problema cuando usted se queda solamente en lo que Dios habló. Cuando usted se queda solamente en lo que Dios habló, usted puede matar muchas cosas de lo que Dios está haciendo en el presente. Me explico. Acuérdense que Dios le dijo a Abraham: agarra a tu hijo Isaac y ve, sacrifícalo, porque yo quiero saber si es verdad que tu corazón me pertenece. Así que Dios habló con Abraham, le dio una palabra. Pero el problema no está en la palabra. El problema está en la relación que tú tienes o que tú tengas con el Dios que da la palabra. Porque si tú no tienes relación con el Dios que da la palabra, te vas a quedar en lo que Dios habló y no vas a escuchar lo que Dios está hablando. Me gusta la relación que Dios tenía con Abraham, que lo llamaba amigo. Y gracias a que Dios tenía una relación con Abraham y Abraham nunca se desconectó de Dios, Abraham no cometió un asesinato,
Porque Dios no recibe sacrificios humanos, sino un sacrificio de un corazón sincero que quiere agradar a Dios. Ahora, cuando Dios habla con Abraham, todos conocemos la historia. Él agarró a Isaac, se fue al monte y lo amarró y lo preparó. Y cuando estaba a punto de matar a su hijo, él estaba basado en una palabra que Dios habló. Pero luego Dios volvió a hablar y le dijo: Abraham, yo te dije que lo matara, pero ahora te estoy diciendo, no lo mates, porque ahora yo he hecho provisión para ti, para que tú entiendas que ya yo sé que tu corazón está ligado al mío. Hay problema cuando tú solo te quedas en lo que Dios dijo. Tienes que entender que Dios sigue hablando. Cuando Dios creó el Edén, significa presencia. Génesis 2:8 y 2:15 toma al hombre y lo pone en el huerto, lo pone en el hábitat específico para el hombre, que es la presencia. Está hablando de relación. Pero cuando el diablo se mete y el pecado se mete, la relación es cortada por medio del pecado. Así que queda un vacío en el hombre, que el hombre desesperadamente está buscando por llenar. Por lo tanto, el diablo crea un sustituto de la relación para engañar al hombre y mantenerlo entretenido, para que crea que es Dios que está con él, o que él puede complacer a Dios. Así que el diablo toma el sustituto de la relación y se lo entrega al hombre, y eso se llama religión. Así que la religión es el sustituto de la relación, porque la religión es querer complacer a Dios con mi propia fuerza, con mis propios méritos, y yo no tengo con qué engrandecer o pagar lo que Dios se merece que yo pague. Por eso es necesario la gracia, es necesario la fe, porque la fe es la llave que abre la puerta que se llama la gracia, para tú tener acceso a lo que tú no te mereces. Sí, por gracia soy salvo por medio de la fe. El lío que hoy estamos viviendo empezó con una palabra. Por eso cuando tú abres Génesis en el capítulo 1, dice que Dios creó todo en el principio. Pero hay un problema que se desató en el versículo 2, el cual Dios empieza a resolver. Y lo que más me gusta de Dios es el poder que Él tiene, que Dios no se para de su trono. A Dios no lo molesta nada, a Dios no lo hace nada ponerse nervioso. Dios solamente da la palabra. Por eso en Génesis capítulo 1 versículo 3 te dice: y dijo Dios. Dios se nos presenta a nosotros en forma de padre. Dios nunca se presenta en forma de madre, porque padre es la palabra pater, que es fuente. Significa todo lo produce, todo lo tiene. También significa sustento, alguien que sostiene lo que produce. Por eso el que escribe en hebreo dice que Él, luego que habló, creó, y luego que creó, sigue aún al día de hoy sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder, porque todo lo que Él crea lo sostiene. Todo empezó por una palabra. La traducción para palabra tiene dos connotaciones. En el griego es logos, en el hebreo es expresión de una idea. Algo que fue gestado en el corazón llega a la mente y es expulsado por la boca. Pero hay otra traducción hebrea para la palabra palabra, que es la palabra esperma o semilla. Es algo que produce frutos. Por eso yo creo que cuando Dios habla, algo tiene que nacer. Cuando Dios habla, algo tiene que suceder, porque Dios dice que Él es soberano. La palabra soberano significa máxima autoridad. Por encima de Él no hay nadie, como Él no hay nadie. Todo lo que existe está por debajo de Él, porque Él es el creador, Él es la máxima autoridad. Pero hay algo que me impacta.
Porque en el libro de los Salmos él dice algo que me llama la atención. Yo soy soberano hasta que hablo. ¿Cómo así, Señor? Dios es soberano hasta que habla, porque una vez que Él habla, Él mismo tiene que someterse a su palabra. Porque Él dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo hablé tengo que cumplirlo por encima de la cabeza de quien sea. Yo no sé tú, pero mi vida está sostenida por una palabra. Lo que va a pasar conmigo está sostenido por una palabra. Algo que Dios me dio y fue una palabra. Y no me importa lo que me critiquen, no me importa lo que me diga. Yo sé que por encima de quien sea, la palabra de Dios en mi vida se va a cumplir. Sea la luz. Todo lo que ha sido creado por medio de la palabra. Yo creo más en el mundo espiritual que en el mundo físico, porque la palabra dice que lo que hoy se ve salió de lo que no se veía. Fue hablado, fue declarado, y algo pasó en el mundo espiritual. Y fue que cuando Lucifer quiso destronar a Dios, el problema que él tuvo cuando lo sacaron, Dios se lo reveló a Isaías en el capítulo 14 versículo 13, cuando él dijo: subiré y seré semejante. ¿Qué fue? ¿Cómo? Él pudo haber pensado todo lo que él quería y dicho todo lo que él quería, pero el problema de él fue cuando él dijo: seré semejante. Hazme el favor, Arcángel Gabriel, sácamelo, porque aquí no hay nadie como yo. Yo soy el único en mi clase. Yo no tengo competencia. Así que eso, semejanza que él quería, cuando él viene y crea al hombre, le da el soplo, le da su imagen y le da la semejanza. Por eso es que el diablo nos odia, porque tenemos algo que él quería. Porque la palabra semejanza en el hebreo original quiere decir funcionamiento. Es la manera de funcionar como. Satanás quería tener el poder que Dios tiene, y es que cuando Dios habla, todo obedece a lo que Dios habló. Por lo tanto, cuando Dios te crea a ti, te entrega su semejanza, para que cuando tú hables aquí, el mundo espiritual te obedezca. La mayoría de los problemas en los que nosotros nos metemos es por la bocaza que tenemos, porque no entendemos el poder que tenemos en nuestra boca. Por eso Él se lo advirtió a Josué y le dijo en el capítulo 1 versículo 8: Josuecito, ven acá, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes, para que hagas conforme no a lo que te dé la gana, sino a lo que está escrito en él. Porque cuando lo hagas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no te están saliendo bien las cosas, hay que ver qué está saliendo de tu boca. Si tu camino no está siendo prosperado, hay que ver qué es lo que tú estás hablando. Porque Proverbios 18, 20 y 21 dice: el fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Verso 21: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la habla, el que la ama, los que tienen espíritu de cotorra, comerán de lo que hablan. Por eso Dios te dice: meditarás en ella. Esa palabra meditar es una palabra media loca, porque esa palabra meditar viene de la ganadería. Y yo, pero wow, ¿cómo una cosa tiene que ver con la otra? Esa palabra meditar tiene que ver con el ganado. La vaca es un animal que tiene 4 estómagos. Por eso una vaca fácilmente te dura 4 horas masticando y recogiendo hierba. Pero toda esa hierba que ella mastica y arranca, la deposita en su primer estómago. Luego de 1 hora, ella saca toda esa hierba del primer estómago, vuelve, la mastica, le extrae los nutrientes y la deposita en el segundo estómago.
Luego hace lo mismo 4 veces hasta que todos los nutrientes de ese pasto son extraídos, y luego bota lo que es el desperdicio, pero extrajo todos los nutrientes de lo que comió. La palabra de Dios te dice: meditar es extraer de la palabra de Dios todos los nutrientes que van a alimentar tu espíritu, que van a alimentar tu alma, que van a alimentar tu corazón, para que cuando tú hables, cambios ocurran. ¿Qué tú estás hablando? El problema se creó por lo que Dios habló, pero el problema se resolvió con lo que Dios habló. Cuando Dios creó todo, el enemigo se metió en una serpiente y por la palabra engañó a Eva. Eva pecó, Adán cayó. ¿Por qué? Por una palabra. ¿Sabe por qué el mundo está como está? ¿Sabe por qué tuvimos nosotros que pasar por tantas cosas? ¿Por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Porque Dios es fiel. Hoy estamos aquí porque Dios es fiel. Él dijo: el día que comieres, ciertamente morirás. Pero como Dios nos ama tanto, decidió no matarnos, pero Él aún así no puede violar su palabra. Así que algo o alguien tiene que morir. Por lo tanto, por no matarte a ti, Dios se tuvo que matar Él mismo. Por eso, con lo que empezó con una palabra, Él lo dice, que Jesús es la misma sustancia del Padre. Él estaba ahí. Cuando Él hablaba, Jesús se ejecutaba. Pero no se llamaba Jesús, se llamaba el Verbo, que es el Logos, es el rema que trae transformación. Es la palabra semántica que saca una semilla que produce fruto. Se llama Jesús. Por eso, cuando tú lees desde la perspectiva hebrea, Juan capítulo 1 dice: en el principio era la idea de Dios. Esa idea estaba con Dios. Esa idea era Dios. Esa idea estaba en el principio con Dios. Y por medio de esa idea, todo lo que hoy ha sido hecho fue hecho. En esa idea estaba la vida. Ese fue el gran problema de Satanás. La enfermedad es producto del pecado. La miseria y la muerte son productos del pecado. ¿Sabe por qué nosotros morimos? Por el pecado. David dijo que cuando él estaba en pecado y cayó, sus huesos se envejecieron y su proceso de muerte se aceleró. El pecado, wow, Dios mío, es que tú tienes que entender que Dios creó el anónimo y el antónimo. Los sinónimos de alto es bajo, lo de grande es pequeño. Asimismo, lo de vivo, ¿qué es? Muerto. O sea, Dios creó la vida, pero Dios también creó la muerte. Pero la muerte no tenía vida. La muerte era inútil. Adán estaba vivo. Adán tenía relación con Dios. Pero ni Satanás ni la muerte podían tocar a Adán, porque Adán no tenía pecado. Lo único que le da acceso a la muerte es el pecado. En el Adán no había pecado. ¿Sabe cuándo fue el lío? Satanás se le prendió el bombillito. ¿Cuándo? Cuando Dios habló. ¿Y qué Dios dijo? El día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Morirás. ¿Qué es esto? Yo tengo que conocer eso. Así que Satanás ideó un plan. Se llama el plan de la tentación. Por eso Satanás tiene 3 poderes. Satanás tienta, persigue y te acusa. Son los 3 poderes de Satanás: tentar, perseguir y acusar. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta en el jardín del Edén que solo así él iba a poder tener el control. Cuando él va donde Eva, él la tienta con una mentira. Serán como Dios, pero ya ellos eran como Dios. El problema es que ellos querían, Satanás quería que ellos fueran como Dios sin Dios.
Pero Jesús cuando viene te lo repite en Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. Por eso cuando Él le engaña, ellos pecan. Cuando ellos pecan, Satanás hace un imperio con la muerte. Se asocian, le dicen: ya entendí el truquito, muerte, ahora tú y yo vamos a trabajar juntos. Yo los tiento, ellos pecan y tú los matas. Por eso Satanás anda detrás de ti. Así que cuando Dios se hace hombre y viene en forma de Jesús, Él quiere venir con el mismo cuento del principio. Por eso la primera alma Él se la tira cuando Jesús sale del desierto. Viene y lo tienta, pero le salió el tiro por la culata. Porque Él quería que Jesús pecara para que la muerte se enseñoreara de Él, pero no pudo. Jesús nunca pecó. Y si Él no pecó, si Él lo logró, tú también lo puedes lograr. ¿Por qué? Porque Él tenía la palabra en su vida. Cada vez que Él contestaba decía: escrito está. Cuando viene la tentación, cuando alguien se mete contigo, ¿qué tú dices? ¿Escrito está o le mienta la mano? ¿Cómo tú reaccionas cuando hay una situación en tu vida o en tu casa? Porque es más bueno ser convertido aquí adentro, pero y allá afuera. Ese es el problema de la bendita levadura, que nosotros no estamos afectando nada. Porque mientras la levadura está en el paquete, la masa está allá afuera tranquilita y nada le pasa. Pero cuando la levadura sale del paquete y se choca con la masa tiene que cambiar, no se puede quedar igual. Cada vez que nos reunimos, la levadura está aquí compacta y nos estamos gozando nosotros, y la masa se está pudriendo allá afuera y el diablo se la está llevando. Dios quiere que la levadura salga, que salga con la palabra, que salga con el cambio. Ahí es que tuvo el problema de Satanás. Número uno, Jesús nunca pecó, porque Él era la palabra hecha hombre. Jesús nunca pecó. Primer problema de Satanás: como Jesús nunca pecó, la muerte no lo podía tocar. Segundo, Jesús no tenía vida. Él era la vida. Tú me puedes quitar esto porque yo no soy esto. A Jesús tú no le podías quitar la vida porque Él no tenía vida. Él era la vida. Entonces la muerte y el diablo tenían un problema. Yo no lo puedo matar, yo no lo puedo tocar porque no tiene pecado. Yo no lo puedo matar, yo no lo puedo tocar porque Él no tiene vida. Él es la vida. Así que Jesús, para poder redimirte a ti, esa palabra viviente, para poder traernos a lo que somos hoy, tuvo que hacer dos cosas. Número uno, tuvo que salir a buscar pecados prestados. Y segundo, tuvo que entregar su vida. Por eso cuando Pilato le dice: te vamos a matar, para eso fue que yo vine. A mí nadie me mata, a mí nadie me quita la vida. Yo soy el que voy a entregarla. Por eso es que en el Getsemaní Él tiene una revelación, y en esa revelación Él puede ver una copa, y esa copa viene llena de toda la pudredumbre del mundo, todos los homicidios, los atracos, todas las orgías, todos los pecados de fornicación, de homosexualidad, las mentiras, la codicia, todos los pecados del mundo, los tuyos, los míos, presentes, pasados y futuros, venían en esa copa malolienta y venía volando hacia Él. Y Él sabía que se la tenía a tomar, pero en su alma, como 100% Dios, 100% hombre, Él mira y grita: no, Señor, pasa de mí esa copa sin que yo la beba. Pero luego entendió que su padre no le iba a contestar todas las peticiones a Jesús. Jesús era Dios, pero su padre no le contestó todas las peticiones. Imagínate si Dios le hubiese contestado esa petición a Jesús, nos fregamos todo.
Pero yo le doy gracias a Dios que no le contestó esa petición a Jesús. Y Jesús dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si me la tengo que beber, me la voy a beber. Si me la tengo que chorrear, me la voy a chorrear. Pero que se haga tu voluntad. Así que Jesús se toma esa copa y se cubre con todos los pecados de la humanidad. De manera que cuando la muerte lo ve cubierto de pecado, dice: ajá, ahora lo tengo. Así que Él se deja cubrir de la muerte cuando entrega su vida en la cruz. ¿Por qué? Porque para resolver un problema que en el principio empezó con una palabra, Dios envió la solución, una palabra. Y aquel verbo, aquella palabra, aquel logos, aquel remas, se hizo carne y habitó entre nosotros. Una palabra con carne. Por eso es que la verdad no es simplemente lo contrario de la mentira. La verdad es una persona. Y Dios quiere sacar de nosotros la mentalidad del Antiguo Testamento. La mentalidad del Antiguo Testamento es una mentalidad de lugares. ¿Qué dijo la samaritana? Porque ustedes los judíos dicen que en Jerusalén, lugar, es que se tiene que adorar. Cuando Jacob se encontró con Dios, bautizó la piedra y le puso un nombre al lugar: Betel. Porque que hay que ir a hacer sacrificio, ¿dónde? En un lugar, el altar. El Antiguo Testamento todo era lugares. Por eso es el problema con nosotros los convertidos, que no vemos más transformación. Es porque a los amigos, a los primos, lo queremos traer al lugar. Y no a todos le da el deseo de venir a este lugar. La iglesia es buena. Aquí nos gozamos, hay sanidad, hay bendición. Pero la gente no se está fijando en un lugar. La gente quiere una mentalidad del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no es un lugar, es una persona. Es un encuentro de transformación con una persona. Cuando la gente te ve a ti, ellos quieren ver a Cristo en ti, para que la persona de Cristo que está en ti lo transforme a ellos. Entonces vendrán al lugar. Es una palabra que te va a cambiar la vida. Es una palabra que te va a levantar. Es una palabra que te va a sanar. Es una palabra que te va a revelar el propósito. Es una palabra que va a cambiar de dirección tu vida. Es una palabra que va a hacer una transformación. Es una palabra. No se hizo para tenerla de desodorante. Se hizo para tenerla en el corazón. Por eso tenemos cientos de gente con sobaco profético, pero el caco vacío. Tienen 10, 15, 20 años viniendo a la iglesia en el mismo asiento, y hoy estamos a 23 de septiembre del 2015 y no se han ganado uno para Cristo. Porque la leen para contender, pero no para hacer revelación y rema en su vida, para cambiar. Cuando la palabra se te es revelada aquí, tú sales a vivir diferente allá. Y los que te rodean pueden ver el cambio. Entonces vienen a querer de lo que tú tienes. ¿Y qué fue lo que te marcó? Una palabra. ¿Qué fue lo que te sanó? Una palabra. ¿Qué fue lo que te levantó? Una palabra. ¿Qué fue lo que transformó tu familia? Una palabra. Hay poder en la palabra. Pero para manifestar el poder de la palabra hay que tener la palabra. Por eso Pedro dijo: de lo que tengo te doy. ¿Qué tú tienes? Es una palabra. Yo me doy cuenta del nivel de fe que tiene una persona por dos acciones. Número uno, por cómo habla. Y número dos, cuál es la primera reacción cuando algo raro ocurre en su vida. Cuando en mi familia alguien grita un dolor de cabeza, o mi suegra un dolor de espalda, lo primero que yo hago es declarar una palabra sobre ello. ¿Qué tú haces? ¿Declara una palabra o busca un Winasol o un Altran 800? ¿Cómo tú reaccionas?
Por eso es Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? Novela, muñequito, cuento colorado, ¿qué es lo que? Oír, ¿qué? La palabra. La palabra va a destapar tu oído. Tú vas a empezar a escuchar a Dios. Eso va a producir. Pero la clave es la palabra. Este es un tiempo donde Dios nos llama a meternos en la palabra. Número 1, relación. Relación íntima. Número 2, leer y absorber lo que Dios habló, pero estar atento a lo que Dios está hablando. Porque puede ser que la estrategia que tú estás usando no es la que Dios quiere que tú uses, pero como tú no lo estás oyendo, estás perdiendo tiempo, energía y recursos con algo que no te va a dar beneficio, porque te estás llevando de lo que Dios habló, pero no estás escuchando lo que Él está hablando hoy. Y no puedes escuchar lo que Él está hablando hoy cuando no tienes relación. Los principales problemas de los matrimonios hoy en día es la falta de comunicación. Y Jesús tiene una novia que se llama la iglesia, pero es la novia va bacana que nunca le hace caso a lo que el novio le dice. Y hay otros cientos de pastores que están en fornicación porque pasan más tiempo con la novia de Jesús que con la esposa que Dios le dio. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Él dice en Efesios 5, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Cristo tiene una novia, dice que Él la lava por medio de la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú le pusiste la mano en la cabeza a tu mujer y la bendijiste? Yo te bendigo, tú eres hermosa, Dios está contigo, Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes, y la alabaste por la palabra. Sin embargo, nosotros los pastores nos metemos en la iglesia desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, bregando con la novia de Cristo y la esposa de nosotros en la casa sola, y no sabemos qué está haciendo. La palabra trae orden, la palabra te alinea. Pero Dios te da un llamado santo. Dios te escoge, pero Dios no te prepara. Dios no lee por ti, Dios no estudia por ti, y la oración no transfiere conocimiento. Así que tú puedes venir con un problema en tu matrimonio, tú te airas mucho, ella no te hace caso. Pastor, yo tengo problema en mi matrimonio, yo quiero que usted ore por mí. Y el bendito pastor viene y le pone la mano, Señor, ahora. Y él se va bruto, ñame y estúpido, así como vino, porque la oración no transfiere. Dale la palabra. Dale un buen libro. Mira, búscate el libro de fulano de tal, léelo, y vamos a tener reunión cada 2 semanas para ver cómo te está yendo. Léeme esto, léeme esta escritura. La palabra lo va a ir lavando, la mentalidad va a ir cambiando y la oración lo va a ir transformando. Pero oración sin palabra te va a dejar en el mismo lugar. Porque la palabra es la que te renueva, la palabra es la que te da vida. Por eso Pablo dice en Romanos 12 que tienes que ser transformado para que entonces pueda comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y lo único que te da el nivel de transformación para cambiar es la palabra. Si tú no la lees, si no tienes relación con Dios, te va a pasar como muchos que están solamente interesados en el púlpito, pero no le interesa el altar. Joseph, el altar es el lugar de intimidad donde tú te encuentras con el dueño del púlpito. Él te revela lo que tú tienes que desatar en el púlpito para que las vidas sean transformadas. Lo que se refleja en el púlpito es resultado de lo que hubo en el altar. Dios es un Dios de secretos. Dios es un Dios de intimidad. Por eso Él te lo dice en Mateo 6:6. Entra en tu aposento y cierra la puerta. Y ora a tu Padre en secreto. Y absorbe la palabra en secreto. Y conoce a Dios en secreto. Y todos los resultados se verán en público. Tu resultado público
es resultado del secreto. Por eso es que Jesús murió sobre una cruz, 2 niveles. Un palo vertical que te inicia diciendo que necesitas tener una relación con Dios. Un palo vertical que te dice, esa relación con Dios tiene que reflejarse con los hombres. Pero todo es por la palabra. Pablo lo rogó, que quiere espíritu de sabiduría y de revelación. Pero iglesia, tenemos que sumergirnos en la palabra. Este es el único país que dedica un mes completo para honrar a la Biblia y un día nacional para honrar a la Biblia. Y nos gozamos en la marcha, pero cuando estás solo, que no hay marcha, que no hay bulla, que no hay gente, ¿dónde está tu Biblia? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu relación? Por eso gente viene, años vienen y años van, y tú en el mismo lugar. Te encuentran en el mismo banco. Y tú ves el barco y tú ves la silla que tiene la marca de tu pompi porque esa es tuya. Sierva, dígame, ahí voy yo. Y eso es lo que tú tienes. ¿Qué? Una esquina en una silla. Porque cuando no te metes con la palabra de Dios, si tienes la cabeza vacía, Dios no te va a usar. Va a buscar otro que la tenga llena de la palabra para que tú no lo avergüences. Señor, gracias por tu palabra. Te honramos y te bendecimos, porque tú eres el que sustenta nuestras vidas. Yo declaro espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Padre, que tu palabra se haga vida en nosotros, que tu palabra se haga rema en nosotros. Yo te doy gracias por esta noche. En este momento presentamos